Límites para nuestros hijos. Primera parte. Segunda parte. Principios sobre límites que tu hijo debe conocer. Capítulo 5. Tirar de mi propio carro. La ley de la responsabilidad. Cuando mis hijos, los del Dr. Townsend, Ricky y Benny eran más pequeños, se peleaban mucho, como lo hacen todos los hermanos. Con frecuencia, mi esposa Barbie y yo actuábamos como moderadores y jueces. Uno de nosotros se sentaba a la mesa de la cocina, y escuchaba las quejas de los niños sobre cómo el otro lo maltrataba terriblemente. Analizábamos los hechos lo mejor que podíamos, decidíamos quién tenía razón y quién no, y les sugeríamos cómo solucionar el problema. Devolverle el juguete, pedir perdón o lo que fuera. Este sistema de arbitraje funcionó bien hasta que advertí que cada vez nos consumía más tiempo. En cada oportunidad que me sentaba a leer el periódico o que comenzaba a conversar con mi esposa, tenía que dejar todo de lado y jugar a ser juez. Los niños dependían cada vez más de nuestra supuesta sabiduría. Finalmente, se me ocurrió una idea. Hagamos otra cosa, les dije. De ahora en más, nadie recurrirá a mamá o a mí a no ser que hayan dedicado el tiempo suficiente a tratar de solucionar el problema entre ustedes. Intenten resolverlo. Luego, si no llegan a nada, pueden recurrir a nosotros. Pero si lo hacen, el que estuvo equivocado probablemente sufrirá una consecuencia. Llevó un tiempo, pero los niños comenzaron a hacerlo. Tenían dos incentivos. En primer lugar, el culpable, que quería que se resolviera el problema sin la intervención de los padres, estaba ansioso por negociar. En segundo lugar, se sentían orgullosos por no necesitar a sus padres para resolver pequeñas disputas. De hecho, un día tuve que vérmelas con mi propia codependencia cuando los vi peleándose. Tratando de ayudar, me acerqué y dije, ¿qué pasa, muchachos? Benny me miró con impaciencia y me dijo, papá, estamos tratando de resolverlo. Apenado, volví a mi silla. En ese momento, no me necesitaban. Los niños estaban aprendiendo una valiosa lección de límites. Ser responsables por ellos mismos y sus peleas. Los niños deben saber que sus problemas son suyos, y no de otras personas. Su vida es su propio carro, y su trabajo es tirar de él, sin esperar que alguien más lo haga. El corolario es que si bien los niños deben ocuparse de sus relaciones, no se deben hacer cargo de los problemas de los demás. Son responsables de ellos mismos y ante los demás. Hablaremos con más detenimiento sobre este tema en la sección Amar en contraposición a rescatar. Uno de los hitos de la madurez es hacerse responsable de la propia vida de uno, de los deseos y los problemas. Si llegamos tarde al trabajo, no le echamos la culpa a la autopista. Si estamos enojados, tratamos de ver qué nos enojó y manejemos nuestros sentimientos en lugar de esperar que venga alguien en quien podamos descargarnos. Los adultos maduros se consideran capaces de solucionar cualquier situación en lugar de intentar buscar a otra persona a quien culpar o resolverles los problemas a los demás. Las personas inmaduras viven como víctimas y constantemente quieren que otra persona resuelva sus problemas. Una definición de adicto, por ejemplo, es una persona que cuenta con alguien que paga sus deudas por él. Pero, como enseña la Biblia, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. Ser responsable de uno mismo no es algo que se produce en los niños en forma natural. Durante el primer año de vida, el niño está ocupado con la tarea opuesta. Aprender a depender y necesitar. Se centra en obtener amor y calidez de mamá y a aprender a confiar. Su vida está verdaderamente en las manos de otra persona, y podría llegar a morir sin el tipo apropiado de cuidados que necesita. Llora cuando se siente desolado, alertando a mamá de que algo no está bien. Estira sus brazos para que lo alcen. Se pone inquieto cuando quiere que lo bajen. Dios nos ha creado de tal manera que desde los primeros meses de vida aprendamos a sobrellevar nuestra propia carga. Por lo tanto, una gran parte de la enseñanza sobre límites que impartirá a sus hijos estará relacionada con ayudarlos a comprender que gradualmente deben hacerse responsables de sus propios problemas. Lo que comienza siendo una carga para el padre debe terminar siendo la carga del hijo. Para muchas personas, especialmente los adultos que han sufrido heridas emocionales en su niñez, estas son palabras duras.
No obtuvieron algo que necesitaban, como cuidados, seguridad o estructuración. O bien obtuvieron algunas cosas que no necesitaban, tales como ira, distancia o críticas excesivas. A ellos les toca reparar lo que está roto en lugar de la persona que ocasionó el problema. Y eso no es justo. Pero desde la caída en el huerto del Edén, las cosas no han sido justas. Cosas malas les han sucedido a personas buenas. Ahora, si esperamos que haya justicia, estamos colocando nuestras vidas bajo el control de quienes nos lastiman. Es preferible tomar la solución de Dios respecto de lamentarse y luego perdonar, y así crecer gracias a la situación injusta. Recuerde que Dios mismo no exigió justicia para nosotros. Por el contrario, valoró tanto su relación con nosotros que fue a la cruz a morir. A su tiempo, murió por los impíos. Romanos 5, 6. En uno de nuestros seminarios, alguien del público preguntó: ¿cuánto de lo que soy en la actualidad es mi responsabilidad, y cuánto es el resultado del entorno? En otras palabras, quería saber cuánto había influido en él la forma en que lo trataron sus padres. A modo de diversión, Henry y yo escribimos separadamente en una hoja de papel qué porcentaje de responsabilidad por la vida de uno pensábamos que carga el niño y qué porcentaje le pertenece a los padres. Cuando comparamos nuestros papeles, las cifras eran exactamente iguales. Pensamos que el niño carga con el 70% de la responsabilidad, y los padres con el 30% restante. Ahora bien, estos porcentajes no son inamovibles, pero reflejan nuestras propias conclusiones de que, si bien todos hemos sido víctimas de pecados y malos tratos, nuestras respuestas al entorno son las fuerzas más determinantes respecto de nuestro carácter y personalidad. El niño lleva la mayor carga de su propio desarrollo. Las responsabilidades de los niños. A los aspectos de la vida sobre los cuales sus hijos deben hacerse responsables, los denominamos tesoros o cosas de gran valor. Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, cuyo valor merece que vendamos todo lo que poseemos para comprarlo. Mateo 13, 44. Parte de ese tesoro es nuestro carácter. La manera en que amamos, trabajamos y servimos. Debemos proteger, desarrollar y hacer madurar nuestro carácter, no solo para crecer en esta vida, sino en la venidera. Pasemos a ver algunos de los tesoros de los cuales su hijo debe apropiarse. Emociones. Cheryl estaba ante una situación difícil. Su hijo Nathan, de 11 años, tenía berrinches cada vez que se sentía frustrado. A esa edad, los berrinches son motivo de preocupación. Gritaba, pateaba el piso, daba portazos y, en ocasiones, arrojaba objetos. No obstante, Cheryl pensaba: necesita descargar esos sentimientos que tiene encerrados dentro de sí, si no lo carcomerán. De manera que permitía que Nathan se expresara, o bien intentaba calmarlo y consolarlo. Pero su conducta fue empeorando con el tiempo. Finalmente, una amiga le dijo: lo estás educando para que sea un colérico machista. Impactada por sus palabras, escuchó su consejo. Con un poco de ayuda, Cheryl cambió su forma de enfrentar los ataques de ira de Nathan. Le dijo: sé que hay situaciones que te enojan, y lamento que te sientas frustrado. A todos nos pasan cosas. Pero tus sentimientos me molestan a mí y al resto de la familia. Así que esto es lo que haremos de ahora en más. Cuando te enfurezcas, podrás decirnos que estás enojado. Queremos que seas sincero con respecto a tus sentimientos. Y si se trata de nosotros, nos sentaremos y trataremos de resolver el problema. Pero no aceptamos gritos, insultos, golpes en el piso ni que arrojes objetos. Si eso ocurre, tendrás que irte a tu habitación sin teléfono, computadora ni música hasta que puedas convertirte en un ser civilizado. Luego, por los minutos que has interrumpido la paz de la familia, tendrás que hacer tareas en el hogar que duren el mismo tiempo. Espero que podamos ayudarte con esos sentimientos. Al principio, Nathan no le creyó a Cheryl, pero ella se mantuvo firme. Durante un tiempo las cosas empeoraron. Padres, estén preparados para eso, porque los niños necesitan comprobar que van a cumplir con lo que dicen, pero Cheryl siguió adelante con las consecuencias. Se sentía sumamente ansiosa por lo que se proponía hacer, puesto que temía que Nathan ya no tuviera posibilidad de desahogarse. ¿Explotaría aún más intensamente? ¿Se quebraría su espíritu?
No sucedió ninguna de las dos cosas. Luego de su periodo inicial de protestas, Nathan se calmó. Sus berrinches fueron cada vez menos intensos y frecuentes. Comenzó a acercar sus dificultades a Cheryl como problemas, y no en forma de crisis, y pudo hablarlos con ella. Lo que sucedía dentro de Nathan era que se estaba convirtiendo en el amo de sus emociones. Estaba utilizando los sentimientos en la forma en que Dios los creó, como señales del estado de nuestra alma. Podía estar enojado, pero en lugar de que la emoción lo sacara de control, podía identificar la fuente del enojo y resolver cualquier tipo de problema de la vida que lo había llevado a sentirlo. Nathan estaba comenzando a hacerse dueño de sus tesoros, sus sentimientos. Actitudes. Las actitudes son diferentes a los sentimientos. Las actitudes son las posiciones u opiniones que tenemos respecto de las personas y los asuntos. Por ejemplo, una persona puede tener determinadas actitudes con respecto a cómo debe llevar adelante su vida. Una actitud egocéntrica sería: debiera obtener lo que quiero en la vida por el solo hecho de ser yo mismo. Una actitud más madura sería: probablemente obtenga las cosas por las que luché arduamente en mi vida. Las actitudes son la base de gran parte de las decisiones que tomaremos en nuestra vida, como el amor, el matrimonio, la carrera profesional y la espiritualidad. La siguiente es una breve lista de las cosas respecto de las cuales sus hijos deben desarrollar una actitud. Su propia persona, fortalezas y debilidades, gustos y desagrados. La función familiar. Los amigos. Dios, quién es y cómo relacionarse con él. La escuela, sus intereses y deberes. El trabajo. Asuntos morales, sexo, drogas, pandillas. Para poder ser dueños de sus actitudes, los niños necesitan dos tipos de ayuda. Aprender que las actitudes son algo que ellos desarrollan y deciden por sí, y que las actitudes de los demás tal vez no sean similares a las de ellos. Debemos ayudarlos a ver las consecuencias de sus actitudes, o sea, cómo deben responsabilizarse por ellas. Por ejemplo, la actitud de su hijo respecto de su familia tal vez sea: la familia existe para satisfacer mis necesidades, y no yo pertenezco a un grupo en el cual las necesidades de todos son tan importantes como las mías. Demuéstrele cómo su actitud le produce daño a él y a los demás. Enséñele el valor de pertenecer a una comunidad y la forma en que allí puede satisfacer sus necesidades. Ejemplifique sus enseñanzas con experiencias que puedan ayudar al niño a ver dichas realidades. Por ejemplo, podría decir: Molly, si no puedes esperar a que tu hermano termine de hablar y lo interrumpes, tendrás que esperar hasta mañana para contarnos acerca de cómo fue tu día. Tenemos muchos deseos de saber cómo te fue en la escuela, pero debes esperar tu turno. Esto ayuda a desarrollar una actitud de respeto por los sentimientos de otras personas. Le hará un enorme favor a sus hijos si los ayuda a experimentar la realidad del principio de Jesús sobre la viga y la paja. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, debe quitar la viga de su propio ojo. Mateo 7, 1, 5. En otras palabras, enseñe a sus hijos que cada vez que tengan un problema, primero examinen qué pudieron haber hecho para contribuir a que se produjera dicha situación. La actitud en todos los órdenes de la vida tiene que ver con este tema. Estos son algunos ejemplos de eso. Comportamiento. Los niños aprenden a comportarse en privado y en público mediante el amor, las enseñanzas, los ejemplos y las experiencias. Deben aprender que la manera en que actúan es responsabilidad de ellos. Por naturaleza, los niños son impulsos desordenados, es decir, relacionan sus emociones con sus acciones sin agentes intermediadores, tales como pensamientos, valores o empatía por los demás. Existe una línea directa entre sus sentimientos y su comportamiento. De continuar esto en la adultez, pueden convertirse en adictos o sufrir desórdenes del carácter. Simplemente descargan sus sentimientos en su conducta. No tienen sentido alguno sobre ¿qué sucedería si actúo de acuerdo con lo que siento? Así obra el niño, o el adulto que nunca conoció límites. Causa: estoy enojado porque no me dejaste ver televisión hasta tarde. Efecto: lloriqueo, tengo un berrinche y se produce un caos. El niño con límites actúa de este modo. Causa: estoy enojado porque no me dejaste ver televisión hasta tarde. Pensamiento:
Podría tener un berrinche, pero eso haría que perdiera mucho más que poder ver televisión hasta tarde. Es mejor que ceda. Efecto. Comenzaré a hacer mi tarea para la escuela. Su hijo no viene de fábrica con ese agente intermediador. Sin embargo, Dios le dio a usted, su padre, las herramientas para ayudar a edificarlo dentro de él, incluso sin la cooperación del niño. Usted sencillamente hará que le resulte más doloroso ser impulsivo que frenar su comportamiento. Muchos padres subestiman hasta qué punto pueden los niños controlar su propio comportamiento, véase la sección sobre los límites adecuados según la edad en el capítulo 3. Los niños normales y sanos, que son obstinados y de voluntad fuerte, pueden aprender a hacerse cargo de su comportamiento. Uno edifica agentes intermediadores en los niños por medio de la validación, la instrucción y la experiencia. Validación. Permítales saber que lo que sienten es real y auténtico, independientemente de que sea realista. Instrucción. Dígales que actuar dejándose llevar por sus enojos o deseos no es adecuado. Enséñeles maneras de tratar con sus sentimientos, tales como hablar o sustituir cómo se obtiene lo que se desea, por ejemplo, que uno obtiene más privilegios cuando es respetuoso que cuando es exigente. Experiencia. Háblele sobre las consecuencias de un comportamiento inadecuado y elógielos cuando se hagan cargo de su conducta. Por ejemplo, en una familia que conozco, había 2 hermanas y cada una de ellas tenía un problema. La más extrovertida, Taylor, interrumpía constantemente a Heather, que era más callada. Los padres se sentaron y dijeron: Taylor, sabemos que estás entusiasmada por todo lo que tienes para decirnos validación. Pero es una actitud irrespetuosa hacia Heather cuando la interrumpes todo el tiempo, y por lo tanto hieres sus sentimientos. Nos gustaría que refrenaras tus pensamientos hasta que ella termine de hablar. Si no puedes hacerlo, le daremos a Heather el doble de tiempo para que se exprese hasta que puedas controlarte. Esperamos que esto te ayude a tener mayor dominio propio, porque de no ser así, este hábito pudiera provocar resentimiento en las personas. Instrucción. Taylor escuchó y luego puso a prueba el sistema, tarea que debe estar a cargo del niño. Sus padres se mantuvieron firmes en lo que le habían manifestado y Taylor se sintió muy triste porque durante un par de noches sus padres no llegaron a escuchar qué le había sucedido en la escuela experiencia. Luego, según me contó la madre de Taylor, ocurrió algo gracioso. La tercera noche dijo Heather estaba hablando mientras yo observaba que el rostro de Taylor se animaba, puesto que se le había ocurrido algo importante para contarnos. Tomó aliento y abrió la boca. Heather dejó de hablar en medio de una frase. Luego, en medio del silencio de la cena, el rostro de Taylor cambió. Pudimos observar claramente cómo recordaba las oportunidades que había perdido las 2 noches anteriores. Nos miró a todos, sonrió y dijo: ¿Qué estabas diciendo, Heather? Casi nos caímos de las sillas de la risa. ¡Bravo! Taylor había comenzado a desarrollar dominio propio. Un aspecto fundamental de la madurez, así como también un fruto del espíritu, Gálatas 5:23. El dominio propio nos permite diferenciarnos del reino animal y ayuda a que nuestros niños sean responsables de sus actos. No es necesario que actúen por sentimientos. Pueden expresar, reflexionar, simbolizar o demorar la gratificación. Los niños pueden aprender que no siempre les es posible controlar sus reacciones emocionales, pero que sí pueden controlar cómo responden desde el punto de vista del comportamiento. Lo que los niños deben comprender. Es difícil en contraposición a no puedo. Otro aspecto con relación a ser responsable de uno mismo, es que el niño comprenda que no poder difiere de sentirse incómodo. Para los niños, ambas cosas son iguales. Por lo tanto, piensan que no pueden hacer aquello de lo que no disfrutan. Entonces, puesto que no pueden hacer algo que los hace sentir incómodos, otra persona debe hacerlo en su lugar. Y esa otra persona es el Padre sin límites. Pensar que no puede hacer lo que no disfruta, le impide al niño aprender que su vida y sus problemas son responsabilidad de él, y no de otros. Dejará de hacer cosas difíciles porque le cuesta mucho trabajo, convencerá a alguien para que las haga por él o encontrará atajos, tales como copiarse en los exámenes. Todo comienza con cosas poco importantes. Recientemente, me enfrenté a una de estas situaciones con Benny, nuestro hijo de 5 años.
Había arrojado su vaso con jugo durante la cena y, con ayuda, estaba haciendo un buen trabajo al limpiar el desastre que había ocasionado. Cuando finalmente terminó, automáticamente quiso darme el trapo sucio para que lo arrojara al cesto de la basura. Tan automáticamente como él, alcé mi mano para tomarlo. Luego algo me detuvo. Creo que se debe únicamente al hecho de que estaba escribiendo este libro. Dije: Benny, ¿qué estás haciendo? Tú puedes levantarte de la mesa y arrojar el trapo en el cesto. Y en realidad Benny no tuvo ningún problema en hacerlo. No se enojó ni protestó. Simplemente se levantó, lo tiró y pudimos finalizar la cena. Creo que fue una nueva forma de pensar para ambos. Benny y yo estábamos participando de un juego en el que él me alcanzaba algo, y yo tomaba la pelota y corría con ella por él. No se me había ocurrido en esa situación en particular que él tenía 2 piernas y que era bastante bueno para embocar el trapo en el cesto de la basura. No estaba desamparado ni necesitaba el rescate de un adulto. Y lo que para mí resultó sumamente significativo fue que la culpa no era de Benny, sino mía. Los niños aprovecharán toda oportunidad que se les presente para sacarse de encima las responsabilidades hasta que los ayudemos a comprender que el hecho de hacerse cargo de uno mismo es un estilo de vida. Como veremos en muchas situaciones a lo largo de este libro, uno no le enseña simplemente límites a sus hijos. La instrucción oral nunca es suficiente. Usted es un ejemplo de los límites. Usted mismo se convierte en límites para sus hijos. En otras palabras, su tarea consiste en convertirse en una persona que estructure su vida alrededor de la responsabilidad y la realidad. Esto es lo que permite desarrollar el sentido de responsabilidad en sus hijos. Parte del crecimiento consiste en aprender de qué cosas somos responsables y para qué necesitamos ayuda de los demás. Gálatas 6 enseña una paradoja. Porque cada uno deberá llevar su propia carga B.5, pero sobrellevad cada uno las cargas de los otros B.2. A primera vista, significaría que debemos resolver nuestros propios problemas y los de todo el mundo. Para algunos de nosotros, así parece ser nuestra vida. Pero, en realidad, la Biblia no enseña eso. La explicación está en el término griego. Como decimos en el libro Boundaries, las cargas que debemos llevar unos por otros son las rocas pesadas abrumadoras de la vida, tales como las económicas, las enfermedades o las crisis emocionales. Las cargas que debemos llevar sobre nosotros son alforjas, es decir, las responsabilidades normales que implican trabajar, ir a la escuela y cumplir con los deberes respecto de nuestros amigos, nuestra familia y la iglesia. Por lo general, los niños consideran estas alforjas como rocas pesadas y quieren que nosotros les solucionemos sus problemas. Debemos frustrar ese deseo y construir dentro de ellos el sentido de que se espera que ellos puedan manejar muchas cosas por su propia cuenta, calificaciones, comportamiento, tareas, si bien pueden solicitar ayuda en asuntos que estén más allá de su alcance, transporte, oportunidades para ganar dinero, crisis. Este es el otro extremo de la responsabilidad. Por cierto, existen cosas y problemas para los cuales los niños sí necesitan ayuda. La vida es difícil y nadie puede hacer solo todo lo que se le requiere. De hecho, los llaneros solitarios, que resuelven sus problemas sin ayuda son emocionalmente enfermos, no sanos. La Biblia enseña que debemos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos 12:12. Todos necesitamos el apoyo, el amor, el consejo y la sabiduría de los demás para transitar por la vida. Su hijo debe saber que es correcto solicitar ayuda cuando se encuentra en crisis, se siente abrumado o tiene algún problema que no puede resolver solo. Usted tiene que convertir su hogar en un ámbito en el que el niño se sienta seguro de llegar a casa y decir: me va mal en matemáticas y no comprendo el tema, me arrestaron o estoy embarazada. En este tipo de situaciones, la familia debe rodear al niño y ayudarlo a resolver sus problemas. Pero incluso en estas situaciones críticas, el niño debe aprender a ser responsable. Él tiene tareas propias, como por ejemplo, ser lo suficientemente sincero y humilde como para darse cuenta de que tiene un problema en lugar de ser orgulloso y negarlo. Tomar la iniciativa de solicitar ayuda a los demás en lugar de encerrarse en sí o esperar que desaparezca el problema. Elegir personas confiables, de carácter, a las que se pueda recurrir para pedir ayuda.
Hacerse cargo de su parte para resolver el problema. Valorar y apreciar la ayuda que se le da. Aprender de la experiencia, para no repetir los mismos errores. Estas son las malas noticias de la vida. Incluso cuando no somos capaces de ayudarnos nosotros mismos, tenemos una tarea por delante. Si lo atropella un automóvil, usted es una víctima, pero aún así debe asistir al fisioterapeuta y realizar los ejercicios de rehabilitación. Si su mejor amigo se muda lejos, no es su culpa, pero debe encontrar otras personas de carácter a las cuales confiarles su corazón. Hay muy pocas rocas pesadas en la vida respecto de las cuales el niño no tiene responsabilidad alguna. Amar en contraposición a rescatar. Cuando estaba en 8º grado, vino una reemplazante a sustituir a nuestra profesora de ciencias, la señora Soutal, que se encontraba enferma. La reemplazante carecía de experiencia y era frágil. Bill, uno de los muchachos más populares, le hizo las cosas aún más difíciles. En una oportunidad, cuando ella dio la espalda a la clase, la insultó y la joven maestra salió del aula llorando. Cuando volvió la señora Soutal al día siguiente, estaba furiosa. Quería saber quién había insultado a su reemplazante. Nadie quiso mencionar a nuestro compañero Bill, si bien todos sabíamos que había sido él el causante de esa situación. Entonces la señora Soutal caminó por entre las filas de los pupitres y nos preguntó a cada uno de nosotros si sabíamos de quién se trataba. No podíamos evitarlo. Mentíamos, o bien decíamos la verdad. Uno por uno, los 30 niños miraron a la señora Soutal a los ojos y le mintieron, incluyéndome a mí. Solo uno, un niño llamado Jay dijo: fue Bill. Bill fue acusado y sentenciado por el testimonio de Jay. Bill estuvo enojado durante mucho tiempo con Jay. Él y sus amigos aislaron a Jay, de modo que sufrió socialmente por lo que había hecho Bill. Años más tarde, le pregunté a Jay por qué lo había hecho. Porque él no era el preferido de la maestra ni siquiera quería ganarse sus favores. Sencillamente él no estaba de acuerdo en que había que salvar a Bill. Bill era mi amigo, dijo Jay, pero pensé que lo correcto era lo correcto y lo incorrecto, incorrecto. Creí que no le haría ningún favor al encubrirlo. Admiro las convicciones de Jay. Arriesgó la ira y el rechazo de su amigo para evitar rescatarlo de sus actos. Jay estaba marcando una diferencia entre ayudar y rescatar. El hecho de aprender esta diferencia es una de las lecciones más importantes del curso sobre responsabilidad que debe aprender su hijo. Él es responsable por sí. Él es responsable ante los demás. Él debe preocuparse por su familia y sus amigos, y salirse de su carril para ayudarlos. Pero la responsabilidad implica que deba refrenarse de protegerlos de las consecuencias de sus acciones. Nuevamente, esto no es algo que los niños tienen naturalmente dentro de sí. Vacilan entre un enorme egocentrismo y una preocupación increíble por sus amigos. No conocen la diferencia entre ser responsables por ellos mismos y ante sus amigos. Especialmente en el caso de las amistades, ocuparse de alguien y protegerlo, con frecuencia son sinónimos para los niños. Por ejemplo, puede que un niño exija que su amigo lo apoye aunque esté equivocado. Esta confusión forma parte del proceso evolutivo. Es decir, que cuando los niños comienzan a crecer y a separarse de su vida hogareña, están desarrollando otros sistemas y estructuras sociales que los prepararán para abandonar su casa. En particular durante los últimos años de la adolescencia, el centro de su vida está fuera del hogar y no dentro de él. Este proceso involucra apegarse a los amigos y estar en contra de los padres. Sienten que los padres no comprenden sus sentimientos, sus problemas, sus pasiones y su música. Entonces se apegan a sus pares y dedican horas a estar con ellos, compartiendo pensamientos, sentimientos y secretos. Esto es algo bueno. Pero, si bien, como padre usted debe permitir que sus hijos tengan su propia vida y amigos con límites razonables, sus hijos todavía deben aprender que la ley de la responsabilidad se aplica a sus compañeros al igual que a su familia. Los niños deben soportar la intensa presión social para no contar sobre un amigo que se droga o que se copia en los exámenes. Y, del mismo modo, deben aprender a decir que no a las exigencias de sus amigos a que les resuelvan sus problemas, se ocupen de sus sentimientos y los hagan felices. Los niños no aprenden estas cosas en los libros.
Los niños aprenden sobre amar y rescatar en el hogar. Cuando su hijo observa que mamá, papá y sus hermanos no los necesitan para que actúen como padres, aprende que puede amar a los demás sin hacerse responsable de ellos. Puede iniciar libremente relaciones sabiendo que puede obedecer la ley de la empatía, pero que también puede negarse a hacer aquellas cosas que no son buenas para él o que son la carga de otra persona. Permita que si se raspa las rodillas, busque las vendas sin que usted tenga que correr a socorrerlo. Déjele observar que usted ha tenido un día malo, pero que a la vez comprenda que usted se hará cargo de sí por esa circunstancia. Mientras ayuda a su hijo a comprender cuál es la diferencia entre amar y rescatar, también aprenderá a elegir amigos que no requieran que alguien se haga cargo de sus problemas. Amigos de buen carácter, amigos a los que su hijo les pueda decir que no sin temor a perder la relación. Un motivo fundamental por el cual los niños tienden a rescatar a los demás, es que han aprendido que es la única manera de no perder un amigo. Ayude a su hijo a elegir mejores compañías. Siempre oro en silencio una oración de agradecimiento cuando veo a mis hijos desde la ventana de la cocina interactuar en el patio trasero y los observo disentir con sus amigos. La mayor parte de los amigos que eligen no huyen cuando alguien disiente con ellos. Nuestros hijos deberán relacionarse de este modo durante toda la vida. Es sencillo caer en la trampa de permitirle al niño que rescate y se confunda respecto de su responsabilidad. Por ejemplo, una madre que se siente sola, con frecuencia convertirá a su hija en su confidente, pensando, ¿no es maravilloso que mi hija y yo seamos grandes amigas? Le puedo contar todos mis problemas y viceversa. En realidad, el niño aprende a ser padre de su propio padre y corre el riesgo de que todas sus relaciones sigan el mismo patrón. Hemos visto a cientos de personas que tienen matrimonios codependientes, dadores que se casaron con tomadores. En muchos casos, la niñez de los dadores incluía alguno de los siguientes elementos. Un padre que se sentía solo y necesitado. Un padre descontrolado que necesitaba que alguien lo ayudara a controlarse. Un padre que confundía las necesidades de su hijo con las propias. Nuestros hijos no son una renta para cuando nos jubilemos, ni un seguro social ni médico. Están allí para Dios y para ellos mismos. Es valioso ser vulnerable con nuestros hijos respecto de nuestras debilidades y fracasos. De esta manera aprenden que los adultos no son perfectos. Otra cosa es procurar que su hijo satisfaga sus necesidades. No lo cargue con sus heridas. Por ejemplo, no busque que su hijo consuele su dolor o que sea su mejor amigo. Para esas necesidades busque adultos. Su hijo ya tiene bastante que hacer por el solo hecho de crecer. Al mismo tiempo, aprenda el equilibrio entre ayudarlo a no rescatar y a asistir a las necesidades genuinas de su familia y amigos. Aprender a amar comienza por recibir empatía y luego por comprender nuestro deber de respetar a los demás e interesarnos por ellos. ¿Cómo es posible que un niño que es tan pequeño y débil, tenga tanto poder sobre un adulto? Si alguna vez vio a una madre a merced de un niño fuera de control en un supermercado, ha sido testigo de este dilema. La siguiente ley de límites tiene que ver con este tema. Ayudar a que su hijo sea dueño del verdadero poder que posee y ayudarlo a que deje de lado el poder que no debiera tener. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.